Buenas tardes, chicos. Vamos a resolver el problema del triángulo. Primero, recordemos para construir un triángulo equilátero, por ejemplo, ahí tengo el punto A y construyo un segmento de cualquier longitud. En este caso hice un segmento de longitud 5 de longitud, pero puede ser cualquier longitud. Se traza una circunferencia haciendo centro en A con esa misma longitud, con ese radio, radio 5, y otra circunferencia con centro en B, con la misma longitud también, y entonces las circunferencias se cortan en un punto, se intersecan en un punto arriba, otro abajo, y de esa manera podemos construir triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros tienen los tres lados congruentes, ahí lo puse en celeste. Podemos hacer invisible la circunferencia, también podemos trazar, mover el triángulo. Incluso podemos trazar un triángulo hacia abajo, haciendo centro en A, B y D. Bueno, este es el triángulo equilátero. eh, bueno, con ese triángulo equilátero, acá lo tenemos, construido con GeoGebra, por ejemplo. Vamos a analizar, la consigna dice determinar las dimensiones de un triángulo equilátero, tal que la medida de su área sea el triple de la medida de su perímetro. Quiere decir que lo que nosotros necesitamos es recordar la fórmula del área del triángulo, que es base por altura sobre 2, la fórmula del perímetro del triángulo. Recuerden que el área es la medida de la superficie y el perímetro es la medida del contorno. El contorno, en el contorno tenemos los lados A, B, C. Entonces el perímetro sería sumar la longitud del lado A más el lado B más el lado C, ¿no? El lado A más el B más el C. Pero como es un triángulo equilátero, es lo mismo que decir que el perímetro es lado más lado más lado, porque los tres lados miden exactamente lo mismo por ser un triángulo equilátero. O también podríamos poner 3 por L, 3 por lado. Lo que nosotros tenemos que averiguar es cuánto mide el lado de un triángulo en el cual la medida de su área, o sea, el valor, la medida de la superficie, nos dé el triple de la medida del perímetro. Bueno, sería algo así, que base por altura sobre 2 nos tiene que dar el triple del perímetro, que es 3 por L, que yo lo puse en violeta. En este caso, podríamos pensar que la base es L, porque los lados miden los tres iguales y le podemos llamar a L. Y después 3 por L podemos escribirlo como 9L. El tema es que no conocemos la altura. Entonces podemos acudir al teorema de Pitágoras y imaginando, a ver, acá lo voy a tratar de anotar, imaginando un segmento así perpendicular a la base. Bueno, ahí no me quedó segmento, pero tiene que ser un segmento perpendicular a la base, así. Imaginando este segmento, acá tenemos un ángulo de 90, entonces el triángulo queda dividido en dos triángulos rectángulos. Y por eso podemos aplicar la hipotenusa. A esta hipotenusa le llamamos L, que es esto que está acá, L cuadrado, es igual a eh, el lado al cuadrado, que sería esta hipotenusa, en este caso A, es igual a h al cuadrado, que h sería la altura, y este segmento de acá es L sobre 2, porque es el lado a la mitad, también al cuadrado. O sea, aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. No se confundan esta h con hipotenusa, porque esta h es de altura y sería uno de los catetos. La altura es un cateto y la mitad de otro lado es el otro cateto. Bueno, voy a borrar esto. Em, y ahora lo que tendremos que hacer es despejar la h, que es la de la altura, despejar la h de la altura, y lo que hacemos es L cuadrado es igual a la altura al cuadrado más, cuando tenemos L cuadrado sobre 2 al cuadrado es L al cuadrado y 2 al cuadrado, por eso nos queda L cuadrado sobre 4, y de ahí podemos pasar ese L sobre 4, lo podemos pensar como eh, lo pasamos restando donde está L cuadrado, por eso nos queda L cuadrado menos L cuadrado sobre 4. Claro está que ese L cuadrado menos L cuadrado sobre 4 es lo mismo que menos un cuarto de L cuadrado, y este L cuadrado se puede pensar como 4 cuartos de L cuadrado menos un cuarto de L cuadrado, y eso nos va a dar
la altura al cuadrado. 4 cuartos menos un cuarto, 4 cuartos menos un cuarto nos da 3 cuartos de l cuadrado, nos queda igual a la altura al cuadrado, y por otro lado, esa altura al cuadrado podemos pasar como raíz la potencia, y nos queda la raíz cuadrada de 3 cuartos de l cuadrado. Esa raíz cuadrada afecta a todo, al 3, al 4 y a la l cuadrado. Bueno, la raíz de 3 es un número irracional, así que los dejamos expresado de esa manera. La raíz de 4 nos da 2 y la raíz de l cuadrado nos da l. Y ahí tenemos la altura. A continuación, sí podemos ir a lo que es la fórmula. Bueno, acá ya tenemos la altura. Entonces lo que necesitamos es, la altura nos quedó raíz de 3 sobre 2 por l. Lo que ahora necesitamos es volver a la fórmula, esta que está acá arriba en rojo, que es base por altura sobre 2, que en realidad es L, que es lado por altura sobre 2, y ya donde dice altura reemplazamos por raíz de 3 sobre 2 por L, que es lo que está en azul. Esa sería el área, lado por altura sobre 2. Y eso nos tendrá que dar igual a 9 por lado. Bueno, acá donde está el 2 abajo rojo, dividir por 2 es exactamente lo mismo que multiplicar por un medio, así que lo podemos escribir así para que se note con claridad que ahí podemos hacer 2 por 2 y L por L, igual a 9L. 2 por 2 nos queda 4 y L por L nos queda L cuadrado. Entonces queda raíz de 3 sobre 4 por L cuadrado igual a 9 por L. Y de acá lo que podemos hacer es, como de este lado del segundo miembro tenemos una L, la podemos pasar dividiendo para el primer miembro, y raíz de 3 sobre 4 lo pasamos dividiendo para el segundo miembro. Y nos quedaría algo así. Nos quedaría L cuadrado dividido L, y del otro lado el 9 dividido raíz de 3 sobre 4. L cuadrado dividido L nos queda L, y 9 dividir por 3 por raíz de 3 sobre 4 es lo mismo que multiplicar por 4 sobre raíz de 3. Y bueno, ahí nos queda solamente hacer 9 por 4, que es 36, sobre raíz de 3, y ya tenemos el lado. O sea, ahí tendremos resuelto el problema, que es que el lado de este triángulo tiene que medir 36 sobre raíz de 3. En general, en matemática no se dejan expresados los números con números irracionales en el denominador o en el consecuente de la razón. La raíz de 3 es un irracional, así que vamos a racionalizarlo. Eso se hace multiplicando por raíz de 3 sobre raíz de 3. Es una estrategia para sacar la raíz de 3 de la parte de abajo. Y nos queda 36 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3. Y eso quedaría 36 raíz de 3 sobre 3, porque raíz de 3 sobre raíz de 3 es 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Después 36 dividido 3 es 12. Y ahí tenemos el lado expresado de otra manera. 12 raíz de 3 sería la solución de este problema. Eso es lo que tiene que medir el lado para que cumpla con la condición de que su área sea el triple que su perímetro. Y ese 12 sobre raíz de 3 es aproximadamente 20,78. Si lo quisieran comprobar, o sea, si hacen un triángulo, lo construyen, que el lado mida aproximadamente ese valor, 20,78, 4, 6, 0, 9, 6, 0, 6, 9. Lo que pasa es que es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Si el lado mide eso, se va a cumplir que el área sea el triple que el perímetro. Bueno, una manera de comprobarlo es volver a escribir la fórmula de área, que es base por altura sobre 2, y reemplazar lo que conocemos. Eso nos tiene que dar el triple que el perímetro. Base por altura sobre 2, ya dijimos que la altura era este valor, raíz de 3 sobre 2 por L. Entonces nos queda L por raíz de 3 sobre 2L, y todo eso dividido 2, igual a 9L. Dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio, así que nos quedaría en realidad raíz de 3 sobre 4L cuadrado igual a 9L. Y ahí tendremos que reemplazar donde dice L el valor que nosotros encontramos, que es 12 raíz de 3. Entonces nos queda esta expresión, raíz de 3 sobre 4L cuadrado igual a 9L, reemplazando 12 sobre raíz de 3 donde diga L, y fíjense que nos queda raíz de 3 sobre 4 por 12 raíz de 3 al cuadrado igual a 9 por 12 raíz de 3. Al cuadrado, 12 raíz de 3
sería 144 por 3. Y después 9 por 12 nos da 108 raíz de 3. Después, simplificando el 144 con el 4, nos quedaría 36 por 3, que también da 108. O sea que acá verificamos que esta es la solución del problema. Bueno, con esto terminamos.